¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estáis? Acabamos ya de escuchar, de ver el mensaje de Su Majestad el Rey Felipe VI. Este año no solamente la izquierda socialcomunista, la izquierda miserable, categorizada en Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, pues no solamente ha cuestionado el discurso del rey sin previamente haberlo escuchado, llevamos ya semanas escuchando insultos hacia una de las instituciones más importantes, como es la monarquía, puesto que es la garante de la unidad, de la estabilidad y también de la representatividad del Estado español, sobre todo en el extranjero, pues evidentemente, repito, de estas funciones es una de las instituciones más relevantes e importantes, la estabilidad y la unidad de España. De ellas es garante la monarquía y, por tanto, Felipe VI. Pues no solamente han cuestionado el discurso del rey, sino que han llevado a cabo una injerencia de lo más miserable y una injerencia que tendría que estar completamente denunciada en los medios de comunicación, y es ingerir contra una de las competencias fundamentales del rey, y es la de dirigirse a los españoles tal y como le plazca, tal y como quiera. El gobierno de España, que se entere de una puñetera vez toda la población, no es nadie para exigirle al rey cómo tiene que dirigirse a los españoles. No es absolutamente nadie. El rey, por medio de su neutralidad que le exige la Constitución, puede dirigirse a los españoles tal y como le plazca. Pues el gobierno socialcomunista ha querido imponerle, exigirle al rey Felipe VI, pues cómo tiene que dirigirse a los españoles, y le había impuesto, menos mal que no le hizo caso Felipe VI, pues lo ha impuesto, ¿no?, el explicitar esa ley de la corona que el gobierno socialcomunista pues quiere llevar a cabo para que la propia monarquía pues haga un propio harakiri, se autodisuelva, se automate a sí misma, ¿no?, se suicide la monarquía. Bueno, pues el rey Felipe VI, evidentemente, como tiene muchas más luces, 1000 veces, 1 millón de veces más luces que los inútiles y sectarios del gobierno socialcomunista, pues evidentemente no ha hecho explícito eso, y bien que ha hecho, ¿no? Y bien que ha hecho. Pues evidentemente es el gobierno socialcomunista que no sabe felicitar la Navidad, pero bien sí sabe felicitar la fiesta religiosa musulmana Ramadán, ¿no?, que concretamente pues la ha felicitado simplemente al 3% de la población española que es musulmana, ¿no? El restante son personas bueno, pues de o que no tienen religión, o que son ateas, o de la religión católica, ¿no? Pero evidentemente ha felicitado la fiesta a un 3% de la población, y no ha tenido las santísimas narices de felicitar la fiesta de la Navidad, que es la natividad, el nacimiento de Jesucristo, mal que le pese, ¿no? Evidentemente esto no son las vacaciones de verano, por mucho que el gobierno socialcomunista pues quiera convertirlas en tal. Estas no son las vacaciones de verano, no hay más que abrir la ventana y ver el tiempo. Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, está lloviendo y hace frío, no estamos en verano. Estas son unas fiestas religiosas, la natividad, el nacimiento de Jesucristo. Y querer ir en contra de esto, y querer ir en contra de la propia tradición y cultura de España, y la cultura cristiana de España, es simplemente ir en contra del propio país. Y eso tendría que incapacitaros para ser presidente y vicepresidente de España, de este país. Esto es lo que tendría que ser, pero simplemente lo que hacéis es demostrar vuestro sectarismo, vuestra inutilidad y vuestra ignorancia. Eso es lo que hacéis cada vez que hacéis este tipo de tonterías y de miserias morales. Decía Pablo Iglesias, el vicepresidente, el vicepandemias de este gobierno socialcomunista, que este año los españoles pues van a tener un debate importantísimo, ¿no? Y es el debate de la monarquía y de la república, según él, importantísimo para él. Pues fíjate que no, Pablo Iglesias. Fíjate que el debate principal de las familias españolas, y lo puedo garantizar, va a ser uno, que muchas de ellas van a debatir y van a recordar con orgullo a muchos de sus familiares que han padecido la crisis del coronavirus y que han padecido una gestión criminal, inútil y sectaria de este gobierno socialcomunista. 70.000 muertos hemos alcanzado en España por culpa de esta negligente y criminal gestión del gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias. 70.000 muertos, y muchos de ellos, más de la mitad, no han sido reconocidos de forma oficial por el gobierno. Este va a ser el debate principal. Muchas familias han perdido no a uno, sino que incluso a múltiples seres queridos por culpa, repito, de esta sectaria e inútil e ignorante gestión que ha llevado a cabo el gobierno de España. Este va a ser el debate principal, y seguramente que para muchos pues esto ya no sea prácticamente ni Navidades, sino simplemente, bueno, pues un mal trago que tienen que pasar en estas fechas, ¿no?
por desgracia, por culpa del gobierno socialcomunista. El segundo debate más importante, mucho más importante que ese debate de la monarquía y de la república que dice Pablo Iglesias, pues va a ser evidentemente el que tengan cuando muchos padres o muchas madres no tengan que llegar tarde a casa con la cena después de ir a buscarla, engrosando las cada vez más kilométricas colas del hambre por culpa de la negligente gestión del gobierno socialcomunista. Cuando lleguen tarde a casa con la cena después de ir a buscarlas, repito, las kilométricas colas del hambre, entonces ese va a ser el debate que vayan a tener con sus familiares. Y otro de los debates que van a tener muchas familias españolas, sobre todo muchos autónomos y pequeños y medianos empresarios, pues va a ser el que no puedan pagar esos impuestos que el gobierno no solamente no les eliminó, sino que incluso les llegó a subir, a diferencia de lo que han hecho la gran totalidad, la gran multitud de los países de la Unión Europea, incluso también de fuera de la Unión Europea. Y que España es el único país que no solamente no ha eliminado impuestos, sino que incluso los ha subido, que se entere la gente que me está viendo, porque seguramente que sean muchos podemitas y socialcomunistas hoy. Así que ese va a ser uno de los debates principales. Y también van a debatir, ¿no? Como que mientras ellos no pueden llegar a fin de mes y tienen que pagar sus impuestos que el gobierno no les elimina, pues van a ver cómo Pablo Iglesias, Irene Montero y toda esta tropa, ¿no? de gobernantes inútiles y sectarios, pues no solamente no se han reducido su salario, no se han reducido ni un ápice, ni un euro, ni un céntimo su salario, sino que además este año ha sido el año en el que más personas a dedo se han contratado de todos los gobiernos que ha habido hasta ahora en la historia democrática de España. Ha sido el gobierno que más ha contratado a dedo por culpa, ¿no? Y usando ese estado de alarma infinito al que nos ha impuesto el gobierno socialcomunista. Ese estado de alarma, ¿no? Que ha impedido, o que ha facilitado, en este caso, mejor dicho, que ha facilitado que el gobierno pudiera hacer lo que le salía de las mismísimas narices sin tener que dar cuenta a un parlamento que estaba cerrado. Y así podía, por tanto, pues por medio de esa situación de emergencia, contratar a familiares, amigos, a primos, hermanos, a cuñados y a todo lo que se le ponía por delante. Mientras familias no pueden llegar a fin de mes, estos han facilitado la vida de sus amigos por medio de contrataciones a dedo. Este año con este gobierno socialcomunista ha sido el año que más contrataciones a dedo ha habido. Eso va a ser uno de los debates principales, ¿no? Bueno, y qué decir del debate principal también, ¿no? De que nos han mentido en esta crisis y nos siguen mintiendo a diestra y siniestra cada día. De ese debate de que no ha habido comité de expertos, sino que lo que ha habido es un comité de sinvergüenzas, ¿no? Que han aplicado no medidas sanitarias, sino medidas políticas, ¿no? Para acabar con Madrid, para acabar con ese gobierno de Díaz Ayuso, usando los tres comodines básicos, ¿no? Ayuso, el Rey y Franco. Los tres comodines básicos que día tras día repetían estos gobernantes socialcomunistas y también sus ovejas sectarias que día tras día en las redes señalaban a estas tres personas que prácticamente no han tenido responsabilidad en esta crisis, porque el mando único, como decía Pablo Iglesias, pues era de él. El mando único fue en la gran práctica totalidad de esta crisis económica sanitaria del gobierno socialcomunista, ¿no? Es decir, las comunidades autónomas han quedado relegadas a la más miseria, ¿no? Absoluta de competencias, mientras este gobierno socialcomunista pues lleva a cabo una negligente gestión. O, por ejemplo, cuando Madrid no era la comunidad que iba así, ¿no? En descenso en números de infectados y número de muertos, sin embargo, era la comunidad autónoma a la que le imponían el confinamiento más restrictivo, que impedía que la economía pues floreciera o que la economía se reactivase, en este caso en Madrid. Esto va a ser uno de los debates principales, ¿no? Por ejemplo, un debate que van a tener pues va a ser los más de 3,5 millones de parados que hemos alcanzado en este año 2020 por culpa de la negligente y criminal gestión, no solamente sanitaria, sino que también económica, de este gobierno socialcomunista. Y después de todo esto, y después también de debatir de cómo las libertades cada día son más escasas en España, las libertades de prensa, las libertades también de información, con esa sectaria ley de las fake news que impide decir cuestiones que no están avaladas por el propio gobierno, es decir, la verdad oficial, que impide decir cuestiones, opiniones, noticias que van en contra de esa verdad oficial, que el gobierno y sus verificadores oficiales imponen. Todo lo que se diga y que no se corresponda con esa verdad oficial son catalogados como bulos o como mentiras, ¿no? Por ejemplo, el Estado de Derecho, que está siendo menoscabado de forma sistemática día tras día con ese auténtico asalto al poder judicial que está llevando a cabo este gobierno socialcomunista. Después de debatir de todo esto anterior que acabo de decir, pues efectivamente muchas familias españolas van a debatir sobre la monarquía y sobre la república. ¿Y sabéis a la conclusión a la que van a llegar la inmensa mayoría de familias que debatan sobre esto, Pablo Iglesias y Pedro Sánchez? Pues van a llegar a la conclusión de que menos mal de que gracias a Dios tenemos en España una monarquía, un rey que se llama Felipe VI, un rey ejemplar que se llama Felipe VI y que puede garantizar la unidad que los golpistas socios del gobierno socialcomunista
pues quieren romper la unidad de España, que los socios del gobierno social comunista quieren romper, la estabilidad que quiere también romper, ¿no?, con todo esto que está perpetrando el gobierno social comunista. También van a decir con orgullo y satisfacción que tenemos monarquía y que por tanto pues podemos impedir, ¿no?, esa inestabilidad, esos crímenes, esa corrupción y esa venida del comunismo que hubo en la Segunda República, que por desgracia solamente una guerra civil pudo parar. Y esta es la realidad, esta es la conclusión a la que van a llegar Pablo Iglesias, vicepandemias de España, van a llegar los españoles que emprendan, después de todos los debates anteriores, que emprendan, cuando emprendan este debate de la monarquía-república, pues va a ser la conclusión a la que van a llegar. Buenas noches, feliz Navidad, no me escondo, no soy como el gobierno social comunista, digo feliz Navidad porque estamos en la Navidad, en la Natividad, en el nacimiento de Jesucristo. Feliz Navidad, próspero 2021 y espero que en el próximo año, bueno, pues nos podamos sacar los bozales de la boca.